Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a recibir nuevamente al doctor Luis Ten, quien desde San Francisco de Macorís, fundamentalmente el municipio de la provincia Duarte, se ha constituido en uno de nuestros soportes, Giovanni, y es parte de este programa que aunque no esté con la frecuencia que estamos nosotros, por lo menos saliendo en el aire, siempre está dando seguimiento al programa y preocupado por las cosas que aquí se tratan. La última vez que lo tuvimos fue justamente cuando estábamos en medio de toda la alarma social que estaba generando el tema del COVID-19, que en principio tenía como epicentro, lógicamente, a la provincia Duarte. Pero antes de esas participaciones, con el doctor abordamos de manera muy profunda un hecho que consternó la conciencia nacional, ocurrido justamente en San Francisco de Macorís en el año 2017, que fue, prima fase, la desaparición de la joven Emily Peguero, una joven de 16 años que supuestamente había salido de su casa hacia donde el novio y que nunca regresó, a pesar de que el novio y la madre dijeron públicamente, si mal no recuerdo, que la montaron en un motor y que ella salió rumbo a su casa. El hecho es que no tardó mucho tiempo para que se desvelara lo sucedido con la joven. Y sobre la evolución de este caso, el famoso caso Emily, en la que hay envueltas dos figuras de San Francisco de Macorís, madre e hijo, o inverso, hijo y madre. Y veamos la situación. Sobre todo, queremos hacer un recuento para poder entender qué pasó hace hoy justamente una semana, si mal no recuerdo, de que le otorgaran la libertad a Marley Martínez. Una semana. ¿Y qué nos espera con ese caso? Y sobre ello vamos a hablar con el doctor Luis Ten. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Ten. Saludos, estimados amigos. Para mí un honor estar con ustedes y su selecto público. Es recíproco, doctor, recíproco. Doctor, vamos a hacer un breve recuento para retroalimentar a la audiencia sobre este caso que ha consternado y sigue consternando la conciencia nacional, a pesar de que, como les decía cuando coordinamos la entrevista, esta última decisión siento que ha pasado por debajo del puente, como agua que va por su cauce sin parar, doctor. Así es, Junior, hay un sentimiento que va despertando poco a poco en la conciencia nacional, que está un poco, digamos, como es lógico, el tema de la pandemia, el tema del cambio de gobierno, el tema de la salud, del toque de queda, todo este tipo de cosas. Y bueno, esta gente aprovechan esa situación y pretenden dar la apariencia de que el caso está cerrado. Y todo lo contrario, el caso falta todavía y hay esperanza, como decimos nosotros, de que este proceso pueda darse un giro. Yo pienso que sí, que hay un giro, que puede haber un giro. Bueno, este caso inicia allá en los años, el 23 de agosto, básicamente es el día del epicentro de esta situación del 2017. Y bueno, comienza con la investigación en aquel momento.
Se aluden muchas fallas de tipo técnico, mucha presión, porque aquí ha habido una actora que es líder comunitaria, que era alta funcionaria del Estado, con poder económico y poder mediático y una persona con cierta preparación intelectual. ¿No era también dirigente política? Básicamente, dirigente política. Sí, en ese momento era incluso funcionaria del Estado, en pasaporte y esas cosas. Y bueno, empresaria también. Entonces todo eso, pues cuando eso ocurre, siempre hay, los poderes fácticos se tambalean mucho. Sin embargo, aquella rueda de prensa que todos conocen, que la señora da, donde ya la niña estaba en el baúl del carro, o sea, ella estaba dando la declaración en su apartamento, pidiéndole a la niña que apareciera, y el cadáver estaba debajo en el apartamento, en el carro donde la pusieron. Bueno, vino toda una avalancha social, se supo todo esto por el video, donde se vio bajando al joven, a la niña en un saco. Primero se vio entrando, luego sacando a la niña. Claro, ese video fue manipulado, fue robado, fue hurtado por la madre. En la investigación que hace el forense, consta en el expediente que hay videos de estos que tienen la fecha de hora y día atrasada, de un día atrasado. Esto no le llamó la atención ni a los fiscales ni a los jueces. Eso pasó por alto, sin embargo, consta en el expediente. El tribunal de primer grado, el colegiado, entendió que había un aborto. Nosotros ahí fue que comenzamos desde la revista Cernot a expresar que había, a pedir un juicio desde cero, básicamente por todos los errores que se habían cometido y con lo que había quedado del expediente, se hiciera un nuevo juicio. Y cuando vimos el informe de patología forense, es muy dramático esto, porque el informe de patología forense, al tiempo que describe la situación médica, pero también revive en la lectura del informe lo que pasó. Y bueno, el video muestra a al hijo de la señora esta bajando el cadáver de la niña. Sin embargo, nadie puede decir en qué momento fue el fallecimiento, porque se alude que la señora, la imputada, con una orden de un juez para ser investigada desde el principio, lo dio como un traslado de cadáver, y que había allí, además de traslado de cadáver, pues había aborto. Pero, ¿cadáver en qué momento? Porque el informe no dice a qué hora hubo el deceso o pudo ser el deceso. Pero no hubo una pregunta ni de los fiscales ni de los abogados actuantes. Entonces yo me pregunto, en ese saco, ¿quién dijo que no podía ir viva la víctima? Porque ella no fue mutilada, o sea, a ella no se le cortó la cabeza, ni se le cortó la mitad del cuerpo. O sea, ese cuerpo fue entrando en un saco con un golpe contundente. ¿Y quién dijo en qué momento murió? Luego fue llevada ese día a un puente, luego la fueron a buscar en la noche, luego la tiraron en un basurero, luego fueron y buscaron el basurero, y luego apareció en una finca, en una maleta, un cadáver que fue sacado en un saco y que fue buscado en un saco, lo describe el expediente, y que luego cuando aparece a los 8 o 10 días en una finca, en una maleta, envueltito el cadáver de la niña, hasta cierto punto se puede decir que fue manipulado, porque salió en un saco y luego aparece dentro del saco en una maleta y envueltito y todo eso. Bueno, luego de este fallo de 5 años como aborto, viene la corte y le pedíamos a la corte un juicio desde cero o un juicio parcial, porque el Código Procesal lo permite en estos momentos, porque en apelación hoy día la corte funciona como una especie de corte de casación en algunos casos. Y podía la corte, y le pedíamos a la corte eso. La corte, en un hecho sin precedentes, Junior,
y amigos, descarte el aborto. Descarte el aborto, y ahí que viene que de 5 años baja a 2 años, que es traslado de cadáver. ¿Y por qué pedíamos un juicio desde cero que la Corte podía ordenarlo? Porque en el expediente, aunque los jueces pasaron esto por alto, consta que 5 minutos, estando los jovencitos vivos, la joven viva, que ella sube al apartamento con el joven, 5 minutos antes, la madre llama desde Pedro Brán a un tal Boli. Y resulta, fíjese, 5 minutos antes de entrar al apartamento, la madre llama a un tal Boli y resultó que ese tal Boli fue el que fue contratado para manipular el cadáver. Y yo pienso que no hay que ser muy inteligente para sentar a estas personas y por lo menos que le expliquen a la sociedad qué fue lo que ellos hablaron 5 minutos antes de esa niña haber sido masacrada. Pero no solo eso, es que el informe técnico forense de los teléfonos indica que esos teléfonos, el de la niña, el de la madre, el del Boli, tenían comunicación fluida en el momento que se suponía estaba ocurriendo la muerte de la niña. Esas 2 horas y pico, ese teléfono estuvo permanentemente mandando mensajes desde el apartamento donde se estaba operando. Y nadie habló de eso, nadie preguntó eso. Y eso está en el expediente. ¿Y cómo es posible? Porque si le estaban haciendo lo que le estaban haciendo, lo que fuera, ella no podía tener el teléfono en la mano texteando. Y la madre y el hijo comunicándose. Y luego la Corte dice en esa sentencia que no hubo comunicación fluida. Y ahí consta que hubo comunicación fluida. Y la Corte dice que la madre se entera en horas de la noche y hay llamadas en horas de la tarde y en horas de la mañana cuando hubo esas comunicaciones ahí, pero en horas de la tarde hubo llamadas que ella se enteró en la tarde, no en la noche. Y esos son errores que deben ser analizados desde otra, bueno, desde una óptica nueva, con más tranquilidad, con más, digamos, calma. Porque vamos a suponer que los jueces fueron sorprendidos en su buena fe. Pero vaya, tratándose de un crimen tan horrendo, donde no tenemos precedente, ni en el país, ni en Latinoamérica, ni en ningún texto de origen criminal, ha habido una muerte con esas características en el planeta, desde que el mundo hasta hoy. Entonces, nos merecemos los dominicanos que si vamos a tratar este caso, no pasemos nada por alto, absolutamente nada. Venga acá, señor técnico. Doctor, pero usted acaba de hacer prácticamente un recuento, pero lo que llama la atención de la sociedad e irrita a la sociedad es precisamente los hechos que ocurrieron y en la forma en que la madre del hoy confeso a 30 años de cárcel dice que ellos no tuvieron nada que ver con la desaparición o la muerte de la niña Emily Peguero, y después posteriormente pues salen a revelar todo lo que usted acaba de decir, el video y las llamadas telefónicas. Entonces, ¿por qué si ya ella mintió a la opinión pública, le mintió al mundo, a los familiares, y después se dan cuenta de que se burló de todas las autoridades? ¿Por qué? Todavía no logro entender, ¿por qué declararla, por qué hablar de desaparición de cadáver y no cómplice en la muerte de Emily Peguero? Bueno, la Corte lo que establece es que el hecho de ella ser madre, prácticamente la Corte plantea una exoneración de la responsabilidad penal. Y dice, bueno, hay un artículo por ahí que dice que entre padre y familia, cuando hay un ocultamiento de alguien que está siendo perseguido por la justicia, no puede ser procesado penalmente. Pero nosotros entendemos lo siguiente. Hay un error de interpretación ahí. Ese artículo lo que se refiere es que los reos de delitos, o sea,
Si un hijo comete un crimen y sale corriendo y se mete debajo de la cama de su madre, y en el momento que lo van a buscar, la madre dice, no, él no está aquí. Pero luego la madre va y lo entrega. Ese momento en el que ella dice que no, es a esa exoneración que se refiere. O sea, es que alguien que lo están buscando, lo están persiguiendo, la madre, de repente, o el padre, no, mi hijo no fue. Pero luego lo entrega y no se puede acusar de cómplice porque ese fue un momento digamos, de amor, un momento de impacto. Pero en este caso, ese joven no estaba siendo perseguido por la acción penal. Era el cadáver que se buscaba, no era el hijo. La Corte no podía confundir ese término de que ella estaba ocultando a un reo de delito porque ese muchacho no le estaban buscando. Quien estaban buscando era el delito mismo, el cuerpo. Es después que se descubre que ella oculta, pero oculta dentro del ámbito del 304, que es de complicidad, que dice todo aquel que ocultare. Incluso si el fiscal hubiese pedido 30 años, le salieran 30 años a ella. Entonces la Corte viene y la exonera de la responsabilidad penal y dice, no, es que ella fue madre. Y como ella fue madre, entonces ella lo oculta porque tienen un vínculo de consanguineidad y eso no se puede evitar. Y eso es diferente al caso Languaco, es diferente al caso... No, porque hay un término ahí semántico. La justicia no estaba detrás de su hijo, estaba detrás de un cadáver. ¿Podemos comparar esto así someramente de lejos con el caso Llena, que eran dos primos, los cuales uno le cantan 20 años y otro 30 años? Sí, claro. ¿Hay algún tipo de... Claro, totalmente. Incluso, o sea, claro, ese vínculo no le daba protección, porque desde el Código francés hacia acá, de la Revolución Francesa hacia acá, ningún padre tiene protección para proteger a su hijo por un crimen. No. El ocultamiento de un familiar o la no revelación se trata de hechos simples. Incluso ese artículo que establece esa exoneración de responsabilidad para los padres cuando protegen a sus hijos o a sus familiares, habla de una condena de simple policía de 6 meses a 2 años. O sea, el legislador en ese momento no está suponiendo que va a ocultar un cadáver o que va a ocultar una situación de alta criminalidad. Eso es insólito. Eso es insólito. Entonces, es imposible sostener esa exoneración de responsabilidad que le quiere dar la Corte en base a un artículo que es de simple policía, que es correccional, que no se trata de que ese hijo en los hechos estaba siendo perseguido con una orden, porque nadie sabía quién había matado a esa muchacha, nadie sabía si estaba viva o muerta. Ellos sí lo sabían. Entonces, ellos como grupo, porque ahí hay más de uno que debería ser revisado su proceso, más de uno, como el caso de Peralta. ¿Qué le dice el juez al chofer de Blas Peralta? El amigo dice, si usted maneja como yo, Blas Peralta, aunque lo hubiese tirado, no lo alcanza. Tenga 20 años. Bueno, que negocie con la fiscalía después, es otra cosa. El coronel por allá, bueno, yo estaba arriba de una mata de mango y ese señor me llamó a mí, ya le había matado a ese señor, al profesor, al honorable profesor catedrático, Febrillé, que hay que hacer esa reverencia, que no fue un hombre cualquiera. O sea, Febrillé yo no lo conocí, pero sí veía sus programas en el 37 y el panel que él hacía. Era se perdió una vida valiosa. Valiosa, pero bueno. Así mismo. Entonces, ¿qué hizo el juez? Ahí todo el mundo tocó de a 20 y pico de años por complicidad. Ahora, la Corte se centra, porque es muy claro que la complicidad tiene una ramificación ampliada en el 304, todo aquel y ocultar, el 304 del Código Penal es claro. Ahora, la Corte viene y plantea esa exoneración de responsabilidad, pero
reitero, se trata ese artículo de un asunto correccional de simple policía de 6 meses a 2 años, que incluso en el momento que eso se aplicaba, eso con una multita era despachado para su casa, se le ponía una fiancita de 200 pesos, 500 pesos y se iba. Y yo fui testigo porque yo fui juez de 2 cámaras penales y fui ayudante fiscal en esa época. Y eso es lo que se hacía. Un condenado por correccional, eso se le daba una fianza, porque eso era de simple policía. Eso eran cosas simples, como decir una trifulca, que eso era prácticamente juez de paz que lo conocían en un momento determinado. Entonces no se puede llevar esto a ese plano, pero se llevó y se exoneró. No sé si usted ahora le respondo esa inquietud que dice la gente, bueno, ¿y por qué? Bueno, claro, eso no se ha discutido hasta ahora en este programa, que yo no lo había discutido ni siquiera en la revista Cernó, porque estaba esperando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y ellos, como yo no les he tocado ese temita ni nadie, ellos están muy contentos y felices, pero yo no creo que la Suprema se vaya a destapar, porque sería entonces la licencia que tuvo el agente 007, se la darían a todos los padres ahora para exonerarlo por vínculo, de consanguíneo, de crímenes y delitos. Yo creo, doctor, que hace un año hicimos un programa sobre ese aspecto, donde coincidíamos usted y yo, posiblemente contrario a la mayoría de los penalistas de este país, de que Marley Martínez traspasó todos los límites de la tolerancia de la ley penal al comportarse como si hubiese cometido ella misma el crimen. Porque esta joven, esta señora, recordemos la famosa rueda de prensa, le albergó la esperanza a la familia, a la sociedad franco-macorizana, a la sociedad dominicana de que esa niña estaba viva. Y ella la tenía oculta en su apartamento. ¿Quién paga para que la trasladen? ¿Quién es que hace eso? Es ella. No sé, si usted me dice que eso no es complicidad a la luz del derecho, entonces evidentemente usted y yo estamos equivocados. No hay complicidad. Mañana, Dios no lo quiera, el hijo de cualquier sin camisa comete un hecho, el padre asume el mismo comportamiento, llama gente para que muevan el cadáver, oculte el cadáver, y a ese joven, lo que usted plantea, a ese señor no le puede pasar nada. 2 años por ocultamiento de cadáver, cuando la actitud de ella, y reitero, no fue que ella iba caminando, llegó a su casa y se encontró un cadáver. No, es que ella sabe que su hijo cometió el hecho. Oculta la existencia del hecho para defender al hijo. Bueno, pues soportable. Oculta entonces el cadáver también para defender al hijo. Y no es cuando ya no tiene de otra que decide dar información y reconocer que ha estado participando desde el principio en la materialización del hecho. Yo sé que hay muchas teorías de que es inconstitucional que alguien pague por el hecho ajeno, pero yo he dicho, la complicidad no es pagar por el hecho ajeno, es pagar por el hecho tuyo, porque quien asume el comportamiento como si fuera el autor, eres tú con tu comportamiento y con tus acciones. Por otro lado, doctor, no he entendido por qué en este expediente solo hay 2 condenados. Usted me aclara si hay 3 o 4, pero creo que hay solo 2. La madre solo 2 y el hijo. ¿Qué pasó con los otros actores que tuvieron participación en el hecho? Bueno, ya he conocido que el famoso Boli, ¿verdad? Supuestamente llegó a un acuerdo con la Procuraduría. ¿Un acuerdo para qué? ¿Para qué fue el acuerdo? Para que esta señora
termine siendo una víctima del proceso, porque eso es lo que se presenta a ella. Ella es una víctima de todo esto. Para eso fue el acuerdo, doctor. Doctor, disculpe, antes de responder esa pregunta al compañero Junior Espinosa, nos dicen que es tiempo de irnos a una pausa. Con su permiso, de los amigos televidentes, vamos a ella. Señores, conversamos con el doctor Luis Ten, un abogado prestigioso de la provincia de Duarte, sobre todo director de la revista CERNET. Vamos a la pausa y volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Luis Ten, quien es director de la revista CERNET. Y tras la pausa hablábamos de las razones, si entiende y si sabe cuáles son, de por qué en un caso en el que había involucrado por lo menos 6 personas, si mal no recuerdo, solo se le termina reteniendo falta penal a 2. ¿Qué pasó con los demás sindicados de haber participado en este hecho, doctor? Bueno, doctor, usted sabe que eso está dentro de las facultades que tienen hoy día con el Código Procesal Penal los fiscales, de las famosas negociaciones. Yo pienso que eso hay que buscarle una debilidad del sistema, hay que buscarle un bajadero a eso más transparente, porque ciertamente eso no tuvo sentido. Una cosa es hacer una buena negociación con lo que me aporte un imputado, y otra cosa es simplemente sacarlo como una especie de tabla de ajedrez. Lo único que ellos dejaron a la reina y a la torre dentro, y todos los peones lo sacaron. Eso fue una estrategia, digamos, que, mire, hay servicios en ese apartamento. Ahí hubo personas, porque déjeme, donde pasa un hecho de sangre, y no aparece una sola sábana con sangre, doctor, ni un colchón. Nada, o sea, por lo menos quién limpió eso, porque o fue sin sangre, o llegó sin sangre la víctima, porque aquí hay cosas que son de elemental razonamiento lógico. Pero el que trasladó el vehículo, el que recibió el dinero, hay una cantidad de gente ahí que hay que sentarla otra vez y que se lo expliquen en español, ese proceso. Yo entiendo que esa es una facultad que tiene el Ministerio Público, que es difícil, si no hay un proceso nuevo, recogerlo de nuevo. Pero claro, fue una mala negociación, por decir algo. Doctor, tenemos entonces ya 3 experiencias de mala negociación. Y yo no creo que el problema sea la figura jurídica. La figura jurídica está bien. Lo que parece que no están bien son los ejecutores de esto. Recordemos el primer gran caso de un acuerdo que desarrollamos, si mal no recuerdo, la joven Sobeida Morel. ¿Recuerda el caso de Figueroa Agosto? Sí, se llegó a un acuerdo con ella y un proceso penal abreviado, 5 años, pero no sabemos qué fue lo que aportó. Nadie lo sabe. Caso Odebrecht. Dios, de mala recordación a propósito, se está conociendo actualmente. Llegamos a un acuerdo de impunidad con Odebrecht y no sabemos qué fue lo que aportó. Y llegamos entonces a un acuerdo con este señor, el boli del caso Evelyn, y no sabemos qué fue lo que aportó tampoco. Una cosa segura, que todos los que han negociado han sido beneficiados con las disposiciones previstas en la norma, doctor. Muy lamentable. Yo pienso que eso hay que revisarlo y hay que ponerle algún límite a eso, porque esos son casos sonados. Pero aquí tuvimos un caso reciente de un sicario que le pagaron 80,000 pesos y cogen el sicario, la policía hizo el trabajo y dice, sí, yo, y me dieron 80,000 pesos y aparece un video, anda por ahí en las redes. Doctor, y andan sueltos. Una medida de coerción. O sea, aparece el dinero, aparece el video, aparece la víctima, aparece el todo y andan sueltos. Entonces, yo le haría la pregunta a usted ahora. Ya le dije que lo que está funcionando no es la figura. Mal.
los que funcionan mal son los actores, los administradores del proceso, jueces y fiscales. Vamos a ver, doctor. Mire, si por lo menos ellos voluntariamente hubiesen dado las revelaciones de las conversaciones que sostuvieron, porque sabemos que hay hasta una protección para eso, que tiene que haber una orden, que sé yo qué cosa. Ok, está bien, pero si usted quiere liberarse, dame lo que tú hablaste, por lo menos los 5 minutos antes, porque fíjese que hay una vinculación. Acusados, ambos, en una trama en la que sostuvieron una conversación 5 minutos antes, y ese no era cadáver. Esos 5 minutos antes, la niña estaba viva y estaba entrando al apartamento. Es un detonante. Es un detonante. Y esa prueba consta en el expediente. Entonces, ¿qué hablaron esos señores ahí? Dime eso, señor fulano, y vete para tu casa. Dime qué hablaron. Pero aparte de eso, doctor, recuerdo también que durante el proceso en que se estuvo la niña desaparecida, la mamá reveló que recibía mensajes del teléfono de la niña. Usted recuerda esa etapa. Y que lo único que ella se encontraba extraño era que le escribían en mayúscula y que usualmente la niña no escribía así. Creo que fue el único elemento que se encontró. Es decir, que alguien se encargó también de crearle la expectativa durante todo ese tiempo que la muchachita estaba sana y salva. Cuando el equipo nuestro, digamos, de estudiantes, de amigos, de abogados, se concentró en las 2 horas del deceso. O sea, entre las 9:31 a las 10 y tanto, 11 y tanto, son 2 horas y algo, donde está probado que estaban en el apartamento, que entró viva y que salió muerta. En esas 2 horas hay un reguero de llamadas y de mensajes texteados que nunca han sido revelados. Entonces, si esa señora quiere que le den entrevista a los Fokker, que ustedes le den entrevista, que yo en la revista le dedique, le haga un monumento, que diga que hablaron. Es sencillo. Que lo autoricen a las empresas telefónicas a decir qué fue lo que se habló. Y si hay que pedirle excusa, usted y yo y todos los padres, le vamos a pedir excusa. Y la vamos a invitar a tomar café y todo. Pero que digan qué fue lo que hablaron. O se lo digan a la Suprema. Doctor, Excúsenme, si es que quieren oírlo. Mencionó la Suprema. El recurso o el proceso está actualmente en la Suprema Corte de Justicia, que tiene la posibilidad de admitir primero o no el recurso. Es correcto. De casarlo con envío o de casarlo sin envío. Todas las facultades, usted me corrige, la tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles son las expectativas de que pueda ocurrir algún cambio significativo en las condenas previamente establecidas, que no son definitivas porque son objeto aún de los recursos que están cursando? Es decir, parece que no hay inconformidad con los 30 años de Marlon Martínez. Eso no hay inconformidad. Pero sí hay inconformidad con los 2 años de Marlene, que de hecho, doctor, fue beneficiada con una orden de libertad. Miren, yo tengo todas las expectativas con la Suprema, todas, y muy positivas. ¿Por qué? Porque Luis Henry Molina es un abogado que ha sido cuestionada su capacidad como juez. Y él ha de demostrar que no es lo que dice digamos, la comunidad jurídica, la voz populi. Y no se refiere a su capacidad per se, sino a su experiencia como juez. Sin embargo, yo observo en él que él es un excelente administrador y un excelente gerente. A pesar del tema de la virtualidad, que es un tema que hay que ponerle en una mesita de noche aparte. Excepto eso, Luis Henry Molina, que es una persona joven, que solo se le cuestiona el hecho de no tener experiencia en el ámbito de la judicatura, puede administrar ese proceso y es simple.
es hacerse la siguiente pregunta. ¿Puede este proceso servir de algo positivo, hacerlo nuevo o no? Claro que genera aspecto positivo, porque no va a haber contradicción en caso de que haya una sentencia que sea diferente. Todo lo contrario. Lo que la sociedad quiere es transparencia. Y por eso hay los grados de jurisdicciones. Y ese grado de transparencia lo daría un proceso nuevo. Y él está retado a hacer eso, a provocar en este y en cualquier proceso. Ya yo digo, él debería, porque la verdad es que cuando uno se dirige a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pues es con el debido respeto, como siempre lo hemos hecho, aún con los jueces de este caso, que nunca lo hemos cuestionado, ni moral, ni de ninguna manera. Simplemente han sido cuestionamientos estrictamente jurídicos. De hecho, la misma señora esta, nosotros nunca hemos dicho que si es culpable o inocente. Lo que hemos dicho es que se merece la sociedad un juicio desde cero en este proceso por los vicios que ha contenido. Y incluso los mismos jueces lo reconocen en la sentencia, que han habido cosas que ellos no han podido conseguirla y que no la podían conseguir, etcétera, etcétera. De manera que yo tengo la esperanza cifrada en la Suprema porque es una Suprema joven, preparada, y ellos no tienen ningún vínculo con por qué decir que no. Esa es lo que le puedo decir. Bueno, vamos a confiar en su optimismo, en el suyo. Aunque esta Suprema ha demostrado también que cuando tiene que legislar de manera positiva, para algunos amigos ya lo ha hecho. Mira, hay que decirlo así también. Sí, hay un hecho que nos soporta en esta idea. Y fue el caso en Santo Domingo de la niña Carla Maciel. La Suprema revocó esa cosa. Y ahí hay un juez en la Suprema que en el caso de Brecht dio una sentencia de principio que tiene que ver que los delitos contra el Estado no prescriben. Y la verdad es que a ese juez y ese concepto de la Suprema hay que también auparlo y protegerlo. Ese es el camino. La transparencia total en los casos. ¿Qué le pareció la libertad de Marlene? Hace justamente una semana había un recurso de habeas corpus. Mire, ya con esto del Código Procesal Penal nuevo, ya tendremos que acostumbrarnos a que en algunos casos los procesados, los imputados, van a estar libres o en su casa o con alguna medida de coerción. Para mí la libertad o no, en cuanto a su posible culpabilidad, no me quita el sueño. Es más, el hecho de que ella ande libre es muy bueno en el sentido de que debería ir donde cada uno de esos actores judiciales, darle las gracias, a tocarle la puerta a su casa, darle las gracias. Yo supongo que ella es agradecida. Y a los abogados, y a los jueces, y a los fiscales, abrazarlo, que lo vean, y que esa imputada le agradezca a esos actores judiciales. Yo me encantaría eso, porque sería muy interesante ver a esa señora tocando el timbre de una casa para darle las gracias, sabiendo ellos de lo que es capaz. Ahora bien, el habeas corpus, desde nuestra óptica, se produjo una sentencia que, si bien un juez le respetamos su criterio, pero fíjese lo siguiente, lo que pasó con ese habeas corpus. Lo solicitan en San Francisco de Macorís. San Francisco lo manda a Santiago. Santiago dice, no, yo no soy competente porque la Suprema Corte de Justicia está apoderada de un recurso de casación y es un tribunal superior. Bueno, pues vuelve a San Francisco porque la Suprema dijo que sí, que San Francisco era competente. Ahora bien, esa señora o esa imputada tenía una orden para ser procesada y tanto la sentencia de primer y segundo grado fueron apeladas y luego la de segundo grado fue recurrida, de manera que ella estaba originalmente presa, bien presa. Había una orden de un juez para que ella estuviera siendo procesada. Pero como te digo, yo en lo personal y en lo técnico, yo pongo eso en una esquina. A mí lo importante de este proceso no es que ella esté presa. Eso hasta cierto punto
al proceso ni le va ni le viene. Lo importante es que no se dé la apariencia que se ha dado ahora en los medios de comunicación, que ya el proceso pasó. Ahí apareció el abogado dándole las gracias a los jueces de San Francisco de Macorís, como si el proceso hubiese pasado, pero hay un recurso de casación que está pendiente de fallo. Digo, pero Ahora, ya no vuelve a San Francisco. yo no estoy seguro, Junior, No, porque yo pensaba eso. Y volvió, y volvió, y volvió. pero es que ya no vuelve no debe volver a San Francisco. Bueno. No, si la Suprema decide Claro. conocerlo, yo supongo que la Suprema, es verdad. Pero yo no, si veo una hormiga comiéndose un elefante, en términos judiciales, creo que lo voy a creer. Ahora bien, te reitero, lo importante es, y fíjate que el habeas corpus es una figura, y esto ya para los que no son abogados, que se genera en Inglaterra se desarrolla en la Revolución Francesa. ¿Qué implicaba esa figura del habeas corpus? Esa figura era, en la época de la Revolución, cuando esos jóvenes eran apresados en un cateo, en una medida policial, que alguien lo trancaba sin una sentencia, se iba donde un juez, y ese juez ordenaba, donde quiera que estuviera ese preso, entregárselo al juez o liberarlo. Pero no una persona que ha sido procesada por 8 o 10 jueces y 5, 6 o 7 fiscales, porque entonces esa libertad en habeas corpus indicaría entonces que los demás jueces no observaron que tenían una persona ilegalmente presa. Porque no me digan a mí que ella cumplió condena, porque el hecho de haberse apelado a la Suprema Corte de Justicia suspendía la sentencia. Esas 2 sentencias están suspendidas. Ella está presa por la orden que dio el juez al inicio del proceso para que fuera procesada. Y esa orden está ahí en el expediente. Yo no sé qué pasó, que no se presentó esa orden ahí. Esa juez no era competente para conocer eso, porque hay un tribunal de alzada, porque, Junior, entonces si la Suprema tiene 1000 casos, vamos a tener 1000 habeas corpus entonces. Entonces no va a ser suspensiva, va a ser suspensiva la libertad, dejar para su casa y la Suprema está pintada. Otra cosa, ese expediente de la Suprema lo mandaron a San Francisco porque la sentencia de la Suprema para apoderar al juez de primer grado en habeas corpus implicaba mandarle el expediente, yo no lo sé, pero ese expediente está en estado de fallo. ¿Y cómo la Suprema, estando en estado de fallo, le va a permitir a un tribunal inferior que decida sobre la libertad de un proceso que ya ellos tienen concluido en estado de fallo? Y los abogados saben lo sagrado que es un estado de fallo. Usted se lleva el expediente para su casa como juez y ese expediente no lo suelta hasta que usted no tenga un fallo, porque es la ley que se lo impone. Entonces, ¿le prestaron el expediente? Yo no lo sé. Ahora, si no se lo prestaron, si no vino el expediente en una caja para acá, ¿cómo ese juez de habeas corpus falló? ¿Falló sin expediente? Tampoco lo sabemos, Junior, porque ahora con la virtualidad permitieron 5 gente en la sala. Y yo por lo menos en el escritorio no vi expedientes, por lo menos lo que se veía en las redes. Entonces, si la Suprema lo envía a un juez de inferior para que decida un caso de libertad que ella está apoderada y que está en estado de fallo, yo pienso que comete una indelicadeza. Y si el juez no recibió el expediente, ¿cómo falló sin ese expediente en la mano? Porque quien os habla falló mucho habeas corpus y había que tener ahí. Hoy día ya no se requiere tener al imputado, pero el expediente tiene que tener el juez en la mano, el juez de habeas corpus, porque tiene que comprobar, porque hasta para determinar su competencia tiene que tener el expediente en la mano. Entonces ese expediente, ¿lo mandaron o no lo mandaron? ¿O fallaron sin mandarlo? Bueno, está planteado. Vamos a agradecer al doctor Luis Den el habernos acompañado esta noche, socializar su opinión y la de la revista CERNOT con relación a este tema tan importante y que tanto impacto ha causado en el país.
yo quisiera decirte algo, Junior. Algo, si hay tiempo. Claro, Quizá claro. 30, no sé si hay tiempo. Sí, tenemos un minuto más todavía. Mire, cuando el doctor Jorge Subero Isa fue presidente de la Suprema, yo pensé que era argentino porque lo que más se parecía a Dios era el doctor Jorge Subero Isa. Y que conste que hizo muchas cosas positivas, buenas, hablo por bien de él. Y cuando yo lo veía con esa escolta y cada juez con un sirviente, 16 sirvientes para cada coge uno, con guante en la mano y ese tipo de cosas. Había que pararse cuando cruzaban por el centro de un escritorio. Bueno, yo vengo bajando y ahí en la parada Miguelina, en Bonao, a las 10 de la noche, hay un gran aguacero y yo no podía conducir. Yo venía de Santo Domingo. Y me paro ahí en la parada Miguelina, que venden dulce, ahí ustedes conocen, Sí, antes del típico Bonao. Muy rico, muy rico. Y un aguacero tan grande, ahí nada más había un vehículo y yo que llegué. Y cuando entro, veo un señor y un viejo que ahí con él, un señor mayor. Y cuando yo miro bien, es el doctor Jorge Subero Isa, que ya no era presidente de la Suprema. Y la verdad que ahí yo comprobé lo que son los cargos, lo que es la vida, lo simple de la vida. Yo mira a Jorge Subero, que no podía ni conducir. Míralo ahí. Lo saludé con cierto afecto, pero ya aquel hombre sin la parafernaria, sin nada. Yo le digo a Luis Henry Molina, mire, cuide, como decían los abogados cuidar la historia en los abogados, porque los cargos pasan. No permita que procesos como este le pasen por la nariz y después tenga que decir, como dijo Subero, que él estuvo equivocado con la SUNAN y que a él lo presionaron, siendo él el juez. ¿Quién lo presionó a usted? Usted no era el juez del proceso. Miren la historia de Virgilio Bello Rosa, que tuvo la gallardía de renunciar a Hipólito Mejía siendo procurador de la República. Y mire cómo todavía, nosotros que éramos una generación jóvenes, cómo lo recordamos y cómo lo admiramos. Ustedes, los jueces de la Suprema, están retados a responder de esta sociedad como es. Y tienen este proceso, que lo único que le pedimos es que lo revisen. Y si todo el mundo es inocente, le pediremos excusa. Pero que por lo menos le den a la sociedad ese chance de que eso se revisen en otra jurisdicción con otros jueces tan capacitados como los que lo vieron, pero que profundicen más en los procesos investigativos que ahí están. Bueno, gracias, doctor. Como siempre, las puertas de Cerrando la Noche están abiertas. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. El señor Giovanni Almonte y un servidor, Junior Espinosa. Mañana nos reencontramos con ustedes nuevamente.